Voy a presentaros a Florent Marcellesi, que es candidato de EQUO para las elecciones europeas de 2014, en coalición con Compromís en la candidatura llamada Primavera Europea. Él es francés, lleva 10 años en España, es un activista, ecologista e investigador, teórico de la ecología política y próximo a los movimientos alter o antiglobalización, ¿no? Alter globalización. Conjuga su trabajo de investigación con una intensa actividad en el movimiento verde vasco, español, francés y europeo. Además de una formación como ingeniero de caminos, canales y puertos, es también especialista en cooperación internacional y es autor de varios libros y articulista sobre ecología política, el medio ambiente, cooperación al desarrollo, Europa y otras cuestiones internacionales. Pues adelante. Muchas gracias por estar aquí también. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, la verdad, yo tengo una pregunta. Al principio, cuando llegué, te pregunté, ¿no? Tenemos este título de la charla. ¿Cuál es la respuesta ante la crisis? Yo le pregunté, ¿pero qué crisis? ¿De qué crisis estamos hablando? Tú ya has empezado a hablar de varias crisis a la vez. De hecho, vamos, aquí estamos hablando de una crisis global que no solamente es económica, es una crisis de verdad económica, que vamos a profundizar un poco más. Es también una crisis social, es también una crisis ecológica, que no hay que olvidar, y es una crisis democrática también. Y añadir quizás un punto, porque además acabo de llegar justo de Ceuta, estábamos así de visitas a los compañeros de Caballas, que es un partido miembro de EQUO, viendo el problema de la migración. Es una crisis migratoria, vamos a ver también que tiene bastante relación con todo lo que estamos hablando ahora mismo. Es decir, una crisis bastante global que toca varias patas ahora mismo de un sistema que está totalmente cayéndose por todas partes. Por tanto, me gustaría, por lo menos, introducir este debate con un tema que voy a enlazar con esas diferentes crisis. Y es el tema de la deuda. Porque además, cuando hablamos de deuda, solemos hablar de la deuda... Se ruega al orador que hable más despacio para que se le pueda comprender lo que quiere decir. Muchas gracias. Por ruego aceptado. Bueno, se intentará lo que se pueda. Entonces tenemos, cuando hablamos de la deuda, tenemos por supuesto el tema de la deuda económica, que es el tema que solemos poner encima de la mesa, como siempre, como si tuviéramos solamente una sola deuda. Es verdad que aquí cuando hablamos de deuda económica estamos hablando de dos tipos de deudas, que son privadas y públicas. ¿Y de dónde viene la deuda que tenemos? Porque recordemos una cosa por lo menos, que antes de la crisis, España era el modelo de Europa, a nivel de deuda pública. Apenas el 60-65% más o menos del PIB suyo era de deuda pública. Sin embargo, ahora mismo somos lo peor de lo peor, se supone, somos la oveja negra de Europa de deuda pública. ¿Qué ha pasado? Aquí tenemos que recordar también el modelo de producción, el modelo que hemos seguido durante los 10 años de burbuja inmobiliaria. ¿Y de dónde viene la deuda que tenemos ahora mismo? Porque está claro que en España hemos seguido, hemos integrado, hemos invertido los fondos que hemos recibido, sean fondos europeos, y os voy a dar más un ejemplo de mal uso de fondos europeos, que es todo reciente, y también a través de capitales privados. ¿Y qué hemos hecho con esos fondos? Pues claramente invertirles en lo que llamamos el modelo de las 3 As, que podemos definir de la forma siguiente. Por un lado, hemos hecho autopistas por toda España. Hemos hecho, cuanto más podíamos, AVEs. Y todavía estamos haciendo. De hecho, nos faltan fondos para terminarlos, pero estamos haciéndolos. Y la tercera son los aeropuertos, que ya como bien sabéis, por ejemplo, aterrizamos más en Marte que en Castellón. Esto es el modelo que hemos seguido. Y esto es lo que ha generado al final la crisis, también la crisis de la deuda. Porque lo que hemos hecho es socializar esta deuda privada, sobre todo generada por las cajas de ahorro, por los bancos, por las empresas privadas, con la connivencia de los políticos, por supuesto. De aquí tenemos el famoso sistema y fenómeno de las puertas giratorias. Y esta deuda privada ha pasado a ser pública. Y eso es la primera deuda que tenemos, una deuda económica que hemos compartido entre toda la ciudadanía. Pero luego tenemos una segunda deuda que es muy importante,
que es la deuda social. Porque como respuesta a esta crisis, ¿qué hemos hecho? Lo que llamamos las políticas de recortes. Para poder pagar esta deuda económica, ¿qué hemos pedido? Que paguen los acreedores, que paguen los responsables de la crisis, que paguen los responsables del modelo productivo nuestro. No, que paguemos entre todas y todos nosotros, españoles y europeos, como bien lo ha explicado Antonio. ¿Y esas políticas de recortes qué significan? Pues recortar en sanidad, recortar en educación, recortar en salud, crear más paro. Ahora mismo la tasa de paro, para que nos demos una idea por lo menos de qué estamos hablando, es verdad que tenemos una tasa del 10% en el conjunto de la Unión Europea, estamos hablando de 28% en Grecia, 26% en España, 20% en Portugal, y eso significa en el conjunto de la Unión Europea 26 millones de personas desempleadas. Hemos creado paro, hemos creado pobreza, hemos creado desigualdad, porque lo que tenemos es una sociedad cada vez más desigual, donde los ricos se enriquecen cada vez más y los pobres se empobrecen cada vez más. Y esto se llama una deuda social, porque estamos dejando una deuda para las generaciones futuras, para las personas que no tienen suficiente para llegar al final del mes. Y tenemos también una tercera deuda, también relacionada con esas dos primeras deudas, que esta casi nadie habla, menos los verdes, y por eso somos verdes. Es la deuda ecológica, porque el modelo ecológico está relacionado con el modelo económico, porque el modelo económico necesita combustible fósil para funcionar. No sube el PIB si no tenéis energía barata, no sube el PIB si no tenéis energía abundante. Eso no es posible. El PIB es una función directa de la energía disponible. Si baja la energía, os va a bajar el PIB. Y eso lo tenemos que integrar también en la forma de entender la crisis. Porque esta deuda ecológica es de dos niveles. Primero, porque estamos consumiendo y produciendo como si tuviéramos tres planetas. Nosotras y nosotros aquí. Unos un poco más, otros un poco menos, pero como sociedad, tres planetas. Y os pregunto, ¿qué vamos a dejar a las generaciones venideras? Esta es la deuda ecológica que les dejamos. Que no tengan suficiente para hacer frente a las dos primeras crisis porque no queda suficiente planeta. Y también tenemos otra dimensión de esta deuda ecológica. Y aquí podemos enlazar justamente con la crisis migratoria que yo he conocido en Ceuta. Ahora mismo sabéis la primera razón de las migraciones del sur al norte. ¿A qué se debe? Ahora mismo 30 millones de personas al año migran por razones climáticas. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos con esto es: ¿quién crea el cambio climático? De forma histórica, de forma estructural. Porque claramente somos los países del norte. Nosotras y nosotros aquí, en el norte. Y la gente que primero lo paga es la gente del sur. Y mucha gente, viendo que ya no pueden vivir donde vivían antes, están migrando hacia ciudades de sus países, hacia otros países o hacia el norte. Y provoca justamente este choque que tenemos en las fronteras de Europa, que no son fronteras de España, de hecho, porque la gente aquí que encontramos esta mañana en el centro de atención a los migrantes, y ellos iban a Europa, no van a España. Canarias, Ceuta, Melilla, Lampedusa, Malta, son fronteras que separan el sur del sueño europeo. Y eso entonces son las diferentes crisis, deudas que tenemos que enfrentarnos, que son económicas, que son sociales, que son ecológicas. Y por supuesto con un sustrato de democracia. Porque ¿quién toma las decisiones ahora mismo? Que esa es la pregunta siguiente que tenemos que hacernos. ¿Quién las toma? ¿El futuro de Europa lo estáis decidiendo vosotras y vosotros? ¿O ahora mismo realmente quien tiene más poder es la Troika? La Troika además de tres cabezas, por eso se llama Troika de hecho. Comisión Europea, Banco Central Europeo y una tercera entidad que ni siquiera es europea, que se llama el Fondo Monetario Internacional. Y es verdad que aquí también los estados intervienen, porque cuando Rajoy va a Bruselas y vuelve y dice me han impuesto, pues es una media mentira, porque los estados sí que tienen un papel muy importante. Porque antes volvían, Zapatero, Rajoy, volvían y decían yo he conseguido en Bruselas. Claro, antes conseguían y ahora les imponen, pero el mecanismo no ha cambiado.
Los Estados siguen teniendo una voz fuerte dentro de la Unión Europea, por ejemplo, dentro del Consejo Europeo. Pero lo que no tenemos es una voz directa de los ciudadanos, porque el Parlamento tiene que ganar fuerza para esto. Y aquí tú decías que necesitamos un plan. Yo sí voy a entrar en el plan, no voy a esperar la segunda vuelta para ya poner unas cuantas ideas encima de la mesa que pueden responder a esos retos diferentes globales que tenemos, ecológicos, económicos y sociales. Y nosotros el plan que tenemos lo llamamos en inglés el Green New Deal, pero yo prefiero utilizar en castellano, porque yo creo que es la mejor entre nosotros y nosotras para entendernos. Yo la llamo la transición ecológica de la economía. Una transición que sea, por supuesto, justa. Es decir, primero, basada en un cambio de modelo productivo, que pueda contestar a los dos retos importantes que os dije al principio, social y ecológico. Es decir, dar empleos a las personas desempleadas y al mismo tiempo ser capaz de enfrentarnos a la crisis ecológica que tenemos enfrente. Y la buena noticia de esto es que funciona, porque hay más empleos en los sectores llamados verdes, lo cual es lógico, porque cambiamos el combustible fósil por mano de obra. Por tanto, en rehabilitación de edificios, en agricultura ecológica, en energías renovables, en unidad sostenible, somos capaces de crear muchísimos empleos y a la vez proteger la naturaleza. Una cifra solo que podéis recordar esta noche. Con una transición ecológica de la economía decidida, podemos crear 26 millones de empleos en el conjunto de la Unión Europea, cuando el número de personas desempleadas en Europa son, lo dije al principio, 26 millones. Esto es una propuesta bastante importante. Y esto va de la mano de otra cosa, que se llama la justicia social. Porque si queremos conseguir esta gran transición, lo que necesitamos también es una redistribución de la riqueza. Y eso supone pasar justamente de tasar, imponer el trabajo, a tasar e imponer los capitales y los recursos naturales. Un ejemplo, que vamos a estar hablando esta semana, esto es el impuesto sobre las transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, que ataca desde hace mucho tiempo. Esto es un impuesto sobre capitales, porque dinero sí que hay, no es verdad que no hay dinero, pero está muy mal repartido. Y el reparto es una base esencial para conseguir justamente la gran transición ecológica de la economía. Y al mismo tiempo también supone mecanismos más concretos sobre deuda económica en este caso me refiero. Y lo primero que pedimos desde ECO, desde los verdes europeos, es una auditoría de la deuda. Queremos saber las responsabilidades de cada cual, tanto acreedores como deudores. Porque también aquí hay gente que tiene que pagar, en España, no solamente los europeos, en España. ¿Quién ha promovido lo que tenemos ahora mismo? Y en base a esta auditoría y de forma conjunta en la Unión Europea, lo que queremos es reestructurar la deuda, mutualizar la deuda y condonar lo que hay que condonar. Y eso de forma conjunta. Eso es muy importante. No es un país que dice el otro, ya no pago lo que tienes, sino más bien que entre todos y todas decidimos condonar parte de las deudas. Es la única forma de salir de la crisis de forma más solidaria. Y por último, si hablamos de democracia, también tenemos que hablar de un punto muy importante, por eso os decía al principio que iba a volver sobre este tema, es la corrupción. Porque también mucha pasta se va a través de la corrupción. A nivel europeo hay más dinero que se queda en la corrupción que el presupuesto europeo. Eso lo dice la Unión Europea, no yo. La Unión Europea hace 3 semanas sacó un informe que decía 140.000 millones de euros en corrupción a nivel europeo. Y un buen ejemplo de corrupción con los fondos europeos. Porque sabéis que la Unión Europea tiene fondos de cohesión, sociales, FEDER, de desarrollo regional, y ellos prestan para que nosotros también tengamos capacidad de desarrollo. Pues hace poco, la semana pasada, en Asturias, la Oficina contra el Fraude Europea ha pedido a Asturias la devolución de 200 millones de euros por fraude en la construcción de un super mega puerto inútil en Gijón, justamente a propuesta de los verdes. Y esto es un buen ejemplo. Proyecto inútil y además corrupto. Y claro, la pregunta que yo me hago, y toda la gente se hacía en Asturias, ahora, ¿quién va a pagar esto? ¿Vamos a pagar entre todos o vamos a pedir realmente que paguen nada más
las personas que han sido responsables de este desastre económico, social y ecológico, porque es un desastre ecológico también. Entonces, si queréis, luego dejaré para adelante y volveremos sobre temas de democracia, que os decía que es un sustrato importante, y hablaremos seguramente de un tema que es la soberanía, pero ¿a qué nivel? Y aquí yo os plantearé soberanía a nivel supranacional.